Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola amigos, muy buen día a todos. Saludos en esta mañana. Como ven, estamos dando comienzo a nuestro programa semanal de Vida en Abundancia. Estamos felices de poder estar con vosotros en esta horita de programa como cada semana. Así es que les queremos saludar, bendecir, animar en este día. Porque hay veces que, que necesitamos un poquito de ánimo. Así es que, pues eso es lo que pretendemos. Intentamos siempre con este programa, intentar animarles con algo tan maravilloso como la palabra del Señor. Creo que no hay nada más poderoso ni más increíble que poder animarnos. Eso es lo que dice la Biblia, que nos animemos los unos a los otros hablando salmos y bueno, en definitiva, declarándonos la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. Hoy tendremos un tema interesante que creo que además de animarnos nos va a enseñar y nos va a levantar un poquito. Así es que atentos, no se desconecten ni de su televisión o de su radio, o sea, el medio en el que nos estén escuchando o viendo en este día. No se desconecten, quédense con nosotros, porque les aseguro el tema de hoy, como siempre, va a estar apasionante y creo que vamos a aprender, que también nos viene bien aprender y más en este tiempo. Así es que, dicho lo cual, saludado a todo el mundo, saludad a toda la audiencia en esta mañana. Pues me toca saludar a mi marido. Hola. Hola Raquel, hola. Y buenos días a todos los que nos veis o nos escucháis, como tú has dicho, a través de cualquier medio. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, estamos aquí otra mañana para compartir la palabra del Señor y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Así que bueno, hoy tengo un tema interesante, Raquel. Venga. Y el título es Mójate, ¿de acuerdo? Vale. Pero bueno, realmente es una forma vulgar de... Hombre, vulgar no. Vulgar no. Común. Común. Vale. Porque vulgar implica grosería, no, pero mójate. No es vulgar, es común. Es común. Coloquial. Es coloquial. Una forma coloquial de decirte implícate, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy quisiéramos compartir un tema que me parece muy interesante. Y, ¿sabes? Estuve buscando en muchos lugares porque el Señor me habló sobre el poder de la implicación. Y fíjate que normalmente, pues, todos estos gurús que hay por ahí de liderazgo, dando clases de liderazgo en todo el mundo, pues normalmente deberían hablar sobre el tema de implicación, pero nadie habla de la implicación. Bueno, me pareció muy interesante. Vamos a hacernos millonarios. No. No, vamos a hacer un seminario sobre el poder de la implicación. Sí, y me pareció muy interesante que Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, y debe ser nuestro ejemplo en todo, él se implicó. Y eso manifestó el poder de Dios, ¿no? O sea, se mojó. Se mojó, sí, se mojó. Exacto. Y creo que hay mucha importancia en mojarse porque de alguna manera a la gente le cuesta mojarse. La gente le cuesta implicarse. Cada vez más. Cada vez más. Y vamos a hablar un poquito de eso. También porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Quiero decir, hay gente que les gustaría implicarse más, pero hay veces que las reacciones que uno recibimos por causa de esa implicación, pues la verdad es que no son muy positivas. Entonces, cada vez nos implicamos menos. También es cierto porque vivimos en una sociedad que creo que la tendencia es cada vez ser más individualistas, estar más metidos en nuestro mundo y no mirar mucho lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, creo que eso también ha hecho que la implicación se esté perdiendo. Fíjate que cuanto más sabemos, más dudas tenemos, ¿no? Entonces, eso es verdad. Es una realidad. Cuanto más se sabe, más dudas se tiene, ¿no? Y a veces la implicación... Porque más preguntas surgen. Claro, y a veces no nos implicamos porque sabemos demasiado.
Entonces vamos a hablar sobre esto, sobre el poder de la implicación. Eso es verdad. Y lo que ocurre en el reino con gente implicada, ¿no? Pero fíjate, muchas veces no queremos implicarnos porque creemos que necesitamos toda la información para hacerlo. Cuando es verdad que hay muchas ocasiones que cuanto más información tenemos, más miedo luego nos da de implicarnos. Entonces, sí, es verdad. Así que vamos a hablar de esto, mójate, o el poder de la implicación. Había un grupo de música que yo escuchaba en mi tiempo cuando era más jovencito, ¿no? Creo que se llamaba Presuntos Implicados, ¿no? Así que vamos a ver cuántos presuntos implicados hay. ¿Era así? ¿No? Creo que sí, ¿no? No sé, era el grupo que tú escuchabas. No, yo escuchaba a Marcos Witt, Danilo Montero. No, pero... yo escuchaba tú has sido una chica a Jesús de iglesia. Adrián Romero. Yo no escuchaba a esos carnales. Tú eras una chica de iglesia muy, muy puritana. Yo sí. Sí, por supuesto. Perdóname, discúlpame. Sí. Yo era bautista. Discúlpame. No, con la fe en mi corazón correcta. Tengo que decirlo, yo sé que esto no tiene que ver con el ¿Qué estás queriendo insinuar? Pero Presuntos Implicados cantaban muy bien. Vaya, para los que lo escuchabais, cristianos carnales de aquella época. Yo escuchaba a Danilo Montero. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y quiero basarme en un texto que todos conocemos un montón, pero quiero darle otro enfoque a este texto, quizá de una manera que no lo habíamos visto hasta ahora, y tiene que ver con el poder de la implicación, porque desde luego Jesús lo hizo, y a veces vemos esto como algo sobrenatural del cielo, que lo fue, pero había una actitud en el corazón de Jesús que era implicarse. Así que me gustaría leerlo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice, Raquel? Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Fíjate. En el que tengo complacencia. En la Reina Valera. En ¿no? Reina Valera. Pero fíjate que Jesús salió del agua, quiere decir que se mojó. Ay, no, ¿Sí? ¿en serio? Claro, o sea, se mojó. Pero vamos a hablar cosas interesantes sobre este acto de bautismo. ¿De verdad que de ahí vas a sacar el poder de la implicación? Total. Mire, señoras y señores, solo por ver el enlace de que Jesús salió, se metió en el agua y se mojó, y de ahí el poder de la implicación, solo por saber cómo va a enlazar una cosa con la otra, yo me quedaba esta mañana escuchando. Pues sí, lo vas a ver enseguida. Es muy interesante, pero fíjate que analizando el comportamiento del ser humano en este tiempo, de la gente de hoy, aún de la gente en muchos casos en las iglesias, y hablamos pues a los creyentes y a los no creyentes, ¿no? Algo que he observado o que he estado analizando últimamente es la falta de implicación de la sociedad en muchas cosas que son relevantes para la vida, ¿no? Entonces, hay una falta de implicación impresionante, sobre todo en este tiempo donde hemos visto la pandemia, hemos visto el confinamiento, hemos visto leyes salir que transgrede nuestra libertad. Hay como, yo siempre digo que la sociedad está anestesiada, ¿no? Hay una anestesia global en muchas personas que no les deja reaccionar como todos deberíamos. Quizá había una implicación completamente diferente en generaciones pasadas, en nuestros abuelos que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Ellos se implicaban, ellos se metían, aunque el problema fuera en otro país, ellos se implicaban en el asunto, creían en la nación, creían en la patria, creían en muchas cosas. Y bueno, no voy a volverme político en todo este aspecto, pero sí que claramente hoy en día... Bueno, la implicación no tiene que ver con política. No, por supuesto, pero puede sonar, cuando uno habla de la patria, de defender la patria, puede sonar un poco a ciertas políticas que hay hoy en día, ¿no? Pero es verdad que hemos dejado de implicarnos, hemos dejado de mojarnos, y tenemos muchos problemas en nuestros entornos, no solamente en los entornos seculares, sino también en los entornos eclesiásticos, por la falta de implicación. Tenemos iglesias llenas de multitudes, pero hay muy poquita gente implicada. Todos los que somos pastores tenemos equipos de liderazgo. Hay gente que en nuestras iglesias trabaja muchísimo para el Señor, pero hay una gran multitud que se mantiene como asistentes
dentro de lo que es la gran multitud, ¿no? Sí. Y hay una falta de implicación. Fíjate que dejamos la responsabilidad en manos de otros y perdemos los beneficios de la implicación, porque implicarse, o como he dicho yo, el poder de la implicación, implicarse trae beneficios, ¿de acuerdo? Pero lo hemos dejado, ¿no? Fíjate que dejamos en manos de otros lo que se llaman las leyes, la política, la educación de nuestros hijos y aún nuestra relación con Jesús. Ni siquiera nos implicamos como deberíamos implicarnos en todas esas áreas, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Yo he puesto algunos ejemplos, Raquel, que quiero comentar contigo, ¿no? Pero ya dejamos en manos la política, en manos de los políticos, porque de alguna manera ellos como son los que nos dan de comer o lo que nos abastecen, o gracias a ellos podemos vivir. No nos dan de comer, No, pero... claro, pero mucha gente hoy en día, fíjate que hoy en día mucha gente está pensando así, ¿de acuerdo? De hecho, la mayor parte de votos van hacia partidos que prometen darles de comer. Y hoy en día siempre ha sido así, ¿no? Y de alguna manera, como el bolsillo nos afecta, buscamos a alguien que nos vaya a proveer de lo que nuestro bolsillo. Entonces, relegamos y no nos implicamos, y de hecho hay muy pocos creyentes que están implicados en política, porque o somos cristianos o somos políticos, pero no nos implicamos. Bueno, ¿no? también porque por mucho tiempo nos han dicho que la política y el cristianismo eran incompatibles. Entonces han demonizado la política, ¿vale? En los círculos cristianos y los círculos cristianos evangélicos, hemos de decir que hemos demonizado la política de tal manera que obviamente nadie que queríamos seguir a Cristo o nadie que nos consideráramos discípulos de Cristo nos íbamos a meter en algo que le pertenecía al diablo. Y ese ha sido un gran error, ¿vale? Que desde los estamentos más eclesiales pues se nos ha dicho. Ahora, gracias a Dios, pues nos hemos dado cuenta que si hay algo donde tiene que estar la Iglesia es en todos esos lugares seculares de gobierno, precisamente ¿para qué? Para traer el reino de Dios. Se está levantando, gracias a Dios se está levantando una... a nuestros hijos. Y tenemos hijos cristianos en muchas iglesias que no quieren seguir a Jesús, porque toda la educación que han recibido ha sido la educación de la escuela. Hombre, la educación intelectual, obviamente la da la escuela. Sí. Pero la emocional, la de valores, la ética... Sucede en el hogar. Eso tiene que salir desde el hogar. La educación desde el hogar. Hemos hecho esto y en casa pues a los niños pues tenían que hacer sus tareas, sus deberes, sus historias y tenían que hacer lo que le decíamos, ¿no? Pero no ha habido una implicación de parte de los padres como para sentarse con ellos, hablarles la verdad de la vida, revisar lo que sus libros están diciendo, decir, hijos, aunque esto esté así escrito, yo me recuerdo que mis padres lo hacían conmigo porque en aquel tiempo la ideología más se predicaba en las escuelas era que veníamos del mono. Sí, y ellos más de una vez... Sí, el evolucionismo. Venían a decir, mira, nosotros somos creacionistas y aunque ponga esto, pero esto es lo que creemos. Y eso nos ayudó, pero estamos no implicándonos en la educación de nuestros padres. De hecho, algo que yo decía con mis hijos no te metas cuando estábamos con todo este movimiento y le decíamos a los padres que tienen que implicarse en los AMPA, tienen que estar en las asociaciones de padres de las escuelas para que las ideologías de género no pasen a las escuelas. Pero no hay casi padres creyentes dentro de los AMPAs porque no nos hemos implicado, no nos hemos mojado, ¿no? Hombre, también es verdad que la implicación requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. Y es verdad que estamos en una sociedad muy facilona, donde lo queremos todo rápido y fácil. Entonces, obviamente, estar implicado como padre en un AMPA va a requerir de tiempo y va a requerir de esfuerzo. ¿Por qué? Porque si hay alguna reunión o hay lo que sea, tú no te vas a quedar en tu casa. Claro. Entonces, es verdad
que nosotros nos han vendido, esta sociedad en la que vivimos nos ha vendido todo a lo bueno, bonito y barato. Y muy fácil. Y es verdad que esa esencia se nos ha pegado mucho a los cristianos. Cuando la vida cristiana es bonita, pero es buena, pero no es barata. O sea, y tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Fíjate, otra de las cosas, ¿no? Yo siempre enseño a mi iglesia, porque a nosotros nos llegan muchísimos pedidos de oración y nos gusta orar por la gente, eso tengo que dejarlo claro. Pero hay muy poca implicación en la oración y se espera que los pastores oren por ti. Yo siempre siempre enseño a la gente de nuestra iglesia y lo hago constantemente. El domingo pasado se lo volví a repetir, le dije, miren, la oración de cada uno de ustedes es tan poderosa como la mía. No, tiene mucho más poder. Claro, entonces... En lo que tú estás viviendo, Dios te ha dado la autoridad a ti. Eres tú quien tienes la autoridad. Entonces, yo puedo ser un apoyo, pero la verdadera autoridad con respecto a tu hijo, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu negocio, eres tú. Para eso Dios lo puso en tus manos. Tú eres la autoridad. ¿Cómo Dios no te va a escuchar a ti si Dios lo puso en tus manos? O sea, lo que pasa que es, una vez más, es que es mucho más fácil lamentarse y dejar que otro ore. Deja de lamentarte y llora. Yo también digo, ahora por ejemplo se ha puesto muy de moda con las redes sociales la conexión que tenemos. Tenemos gente que envía pedidos de oración pues a todos los ministerios de Latinoamérica, de Norteamérica, de Suramérica, de España, y te das cuenta que llegan a WhatsApps que están reenviados a un montón de lugares pidiendo oración. Y yo le quiero decir algo a esa gente, está bien pedir oración, ¿no? Claro. Pero creo que con que haya alguien cercano a ti, con el que tú compartas tu carga, y tú, en vez de usar el tiempo para mandar WhatsApps y mensajes al mundo entero para que oren por ti, usaras ese tiempo para ponerte de rodillas, Dios haría un milagro, porque es el poder de la implicación. Pero no... Hombre, cuando tú estás implicado en el asunto y estás orando y entonces pides refuerzo, por decirlo de alguna manera, y pides ayuda, es maravilloso, porque la Biblia dice que el poder del acuerdo, totalmente, ¿vale?, manifiesta la gloria de Dios. Entonces yo creo en el poder del acuerdo, siempre y cuando yo esté metida en ese contrato. Claro, es que no todo el mundo, por eso no hablo de relaciones más cercanas. O sea, cuando yo estoy en acuerdo con alguien, yo estoy metido en el ajo. Pero es verdad que hay mucha gente que prefiere que otros oren, lo que he dicho antes, mientras que tú te quejas o mientras que... y no funciona. Luego, otra de las cosas que nos suceden, ¿de acuerdo? Es Dios el que me arregla la vida, pero yo no me implico en arreglármela, ¿de acuerdo? Y esto es muy típico. Es una vida muy facilona. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque yo no sé dónde ha salido esa doctrina, pero Dios no te arregla la vida, ¿de acuerdo? Dios te enseña a caminar en sus caminos para que tu vida tenga frutos y esos frutos arreglen tu vida. ¿Sabes qué pasa? Que usamos muchas cosas de la palabra de Dios que no han sido creadas para lo que nosotros las estamos usando. Yo le decía el domingo pasado a la iglesia, no fue creada para resolverte los problemas, fue la sabiduría. Sí. Pero claro, la sabiduría requiere de mí. Es una implicación directa. Claro, entonces la fe no. La fe requiere de que Dios se mueva. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que quiero es que Dios se mueva y me resuelva el problema. No, Dios te ha dado sabiduría para resolverte el problema. Dominio propio, ¿sabes? Pero claro, todo eso va a requerir, ¿vale?, de un esfuerzo por mi parte. Y ahí es donde decimos, no, yo voy a usar la fe. Pero voy a seguir viviendo como me da la gana. No, señores, dejemos de manipular o de mal usar las herramientas poderosas que Dios nos ha dado. Entonces, es verdad que, Dios lo hará. Dios, pero sí, Dios lo va a hacer. Si hay cosas que Dios hace, pero claro que las hace, no estamos diciendo eso. Pero, hombre, dejemos de vivir de cualquier manera y luego meter a Dios en la ecuación. No funciona. No, efectivamente. Entonces, son cosas que de alguna manera nos cuesta implicarnos en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y fíjate, hay dos razones. Yo estaba diciendo, pero Señor, ¿por qué nos cuesta tanto implicarnos con el poder que tiene la implicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos cuesta tanto mojarnos, no? Hay dos razones que nos llevan a no implicarnos. La primera de ellas es una falta de identidad clara en quiénes somos y dónde queremos llegar.
Sí. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos claro quiénes somos, ¿de acuerdo? Porque para empezar, yo no soy pastor, yo soy hijo de Dios. Y ese hijo de Dios me da una potestad sobrenatural, ¿de acuerdo? Mi poder no está en ser pastor, sino es ser hijo de Dios. Por eso es lo primero, ¿de acuerdo? Y no sabemos quiénes somos, o tenemos muchas dudas en nuestro origen, pero también en nuestro destino, hacia dónde vamos, no tenemos claro. De hecho, al no implicarnos en nuestro futuro, dejamos nuestro futuro en manos del destino. Y eso es algo muy típico. ¿Dónde vas a llegar? Bueno, no sé, donde el destino quiera. No, yo no voy a llegar donde el destino quiera. Yo voy a llegar donde el diseño de Dios ha escrito sobre mí que tengo que llegar, ¿de acuerdo? Pero para eso me tengo que implicar y tengo que ir arreglando cosas para poder estar de alguna manera a la par con la voluntad de Dios, claro. ¿no? Entonces, no hay origen, no hay una identidad clara, pero tampoco hay una visión, no hay un futuro ni un destino. Por eso no nos implicamos. Lo que pasa que, a ver, en el decir donde el destino me lleve, ostras, pues sí es verdad, Dios nos ha dado destino, pero dejarte o abandonarte sin saber ese destino y ya no es estar en manos del destino de Dios, es estar en manos de la buena suerte o la buena aventura, no sé cómo se llamaría eso. Porque creo que el destino de Dios, Dios se lo revela a quien se lo ha dado. Entonces, cuando Dios te cuenta tu destino, tus pasos son muy concretos, tus pasos son muy firmes, tus pasos están muy alineados. Pero esto de donde el destino me lleve es como no sé para dónde voy, pero donde caiga está bien. Es totalmente distinto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no nos implicamos, ¿de acuerdo? Falta de origen, falta de destino. Pero la segunda cosa que me parece muy importante, por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, es el amor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque he descubierto algo, que nos implicamos en aquello que amamos. Exactamente. Y esto creo que es súper poderoso. Usted me puede decir a mí que ama a su familia, pero si la ama de verdad se va a implicar. Usted me puede decir a mí que ama a su iglesia, pero si la ama de verdad se va a implicar. Usted me puede decir, porque es muy fácil salir con la bandera de España en un evento de oración. Lo difícil es implicarse en la nación. Porque déjeme decirle una cosa, y quiero ser muy sincero con esto, de nada nos sirve portar una bandera de España en una reunión de oración si no estoy implicado en lo que está pasando en nuestra sociedad. Exacto. Y quiero decir esto porque yo veo mucha gente con banderas, pero veo poca gente implicada. ¿Y cómo nos peleando, luchando, nos implicamos orando, metiéndonos en la sociedad, orando, nos implicamos evangelizando? O sea, la mejor forma de cambiar España, o sea, yo sé es trayendo el reino de Dios. Claro, es que la gente se convierta al evangelio. Entonces, fíjate, Raquel, que nos implicamos, y a mí me pareció preciosa esta respuesta que el Señor me dio. Nos implicamos en lo que amamos. Lo que yo amo me voy a implicar. Exacto. Entonces, yo tengo que hacer un review, tengo que hacer un repaso de lo que amo y lo que no amo. Donde no estoy implicado es porque no me interesa, porque no lo amo. Lo puedo tener, me puede interesar y a lo mejor solamente tengo un interés en eso, pero no lo amo. Pero aquello que amo, en aquello me implico y es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el texto? Vamos a enlazarlo como tú decías, ¿no? Pero fíjate que es interesante lo siguiente, y quiero dar unas notas porque hemos leído el pasaje donde Jesús se bautizó, se mojó, se metió en el agua. Y cuando él salió, sucedieron un par de cosas. Fíjate esto es muy interesante porque ahora nosotros tenemos bautismos. Creo que muchas iglesias en España tienen bautismos, ¿no? Sí. Y es una época de bautismo. Pero es interesante que Jesús no se bautizó cuando creyó. Jesús se bautizó cuando maduró. Muy interesante, porque normalmente lo que predicamos los evangélicos, lo que dice la palabra de Dios, creed y bautizaros. Claro. ¿Vale? Eso ahora no nos lo vayas tú a cambiar. No lo voy a cambiar. Pero fíjate. O sea, me sale la vena. Sí, no. Pero fíjate que Jesús se bautizó a los 30 años, justo antes de comenzar su ministerio. Sí. Entonces, él había llegado a una madurez notable para descender a las aguas del bautismo. ¿De acuerdo? Y quiero decir esto porque creo que el bautismo es una experiencia nacida en una convicción profunda del corazón. Oh, sí. ¿De acuerdo?
tiene que estar uno seguro si va a seguir a Jesús. Exacto. Para entrar en las aguas del bautismo. Y algo que deberíamos creer y vivir es que en el momento que decidimos seguir a Cristo, todo nuestro entorno debe ser transformado por la vida de Dios en nosotros. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús, cuando se bautizó, al salir de las aguas, donde quiera que él iba, traía verdor, traía transformación, cambiaba todo lo que él tocaba, y creo que tiene que empezar a suceder esto, y creo que tenemos que empezar a tomarnos en serio lo que son el encuentro con Jesús, el nuevo nacimiento y también lo que es el bautismo, ¿no? Como algo que es de suprema importancia. Yo tengo que tener una seguridad y una convicción de que yo voy a seguir a Jesús, pase lo que pase. Fíjate que Jesús después del bautismo fue tentado y ahí se mantuvo. Y es verdad que esa dinámica no se ve en muchos de los creyentes. Nosotros decidimos bautizarnos porque, decidimos seguir a Jesús y decidimos ser discípulos de Cristo. Llega la tentación y si te he visto no me acuerdo. ¿Cuánta gente que termina de bautizarse a los meses no los vuelves a ver más? Pero es que va a llegar la tentación por el hecho que has decidido hacer, que es bautizarte y confesar que te vas a convertir en un discípulo de Cristo. Te va a suceder como a Jesús en la tierra. La tentación va a llegar para ver si de verdad esa decisión que hiciste nació de tu espíritu, de tu alma, de tu mente, o fue algo o porque tocaba hacer, o porque, yo quiero experimentar lo que otros han experimentado, pero la tentación va a llegar. Y Cristo demostró que, lo que acabo de hacer lo mantengo. Qué fáciles somos. Bueno, es interesante que el tema de la tentación de Jesús, y no tiene que ver con el mensaje, pero el comienzo del pasaje dice que el Espíritu le llevó al desierto, y cuando terminó dice que el Espíritu le sacó del desierto. Entró en el Espíritu, salió en el Espíritu, y nada de lo que sucedió en esos 40 días, ni siquiera la tentación de Satanás, pudo cambiar la influencia del Espíritu Santo en su vida. Claro, pero es que por eso te digo que ¿dónde ha quedado el poder transformador o dónde ha quedado la cruz en nuestras vidas? Cuando, en serio, cualquier cosa es suficiente para sacarnos del camino. Algo está pasando en nuestros corazones, algo está pasando en nuestras mentes. No puede ser. Y el mundo es mundo, o sea, el mundo no está peor ahora que antes, entonces fíjate que tenemos que fíjate que creo, y esta frase la creo firmemente, seguir a Jesús es el comienzo de algo increíble. Claro. Y todo tiene que ser transformado, y tengo que valorar si lo que he tenido es una experiencia de verdad con Jesús, o tan solo me he asociado a un grupo de gente sin buscar esa transformación. Y yo quiero animarte a que, si en este tiempo estás conociendo de Jesús, dejas que puedas descodificar lo que Dios quiere hacer en tu vida y comenzar a darte cuenta que Dios quiere transformar todo tu entorno. Todo lo que te rodea tiene que cambiar por la vida de Dios que hay en ti. Y esto es muy importante. Que sí. Ahora, ¿cómo se implicó Jesús? ¿De acuerdo? A tu gran pregunta, ¿de acuerdo? Y ese es el poder de la implicación. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que hizo Jesús es muy sencillo, fue mojarse. Vale. Se metió en las aguas. Sí. ¿De acuerdo? Sabemos que la palabra mojarse, ya lo hemos dicho antes, es una forma común de decir implicarse, ¿de acuerdo? Sí. Entonces Jesús se metió en el agua, ¿de acuerdo? Fíjate, Jesús, Jesús fue enviado por el Padre. Claro. Nacido de un extraordinario milagro de una virgen, ¿de acuerdo? Exacto. Él creció con manifestaciones del reino de Dios impresionantes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que Jesús no se quedó a la distancia esperando que el Padre hiciera un milagro, lo levantara y lo hiciera todo. Pues hizo lo que tenía que hacer. Claro, pero se implicó. Claro. Comenzó a dar pasos para ver el propósito de Dios cumplido en él. Y aquí es donde radica el gran problema. Muchos estamos esperando que Dios nos impulse de cierta manera
cuando lo que tenemos que hacer es implicarnos y dar pequeños pasos hacia el propósito de Dios. Claro. Para Jesús esos pasos, como en aquel tiempo no había iglesias, en aquel tiempo no había ministerios. Bueno, pero había templos, ¿no? Sí, pero en este caso, claro. Sí, pero los tiempos estaban los judíos. Había solamente un evangelista conocido itinerante, que era un tipo que comía cosas raras, que vestía raro, ¿de acuerdo? Me imagino que olería raro también por las vestimentas y por la comida que comía. Y luego bueno, el agua existía en esa época, sí. Y yo creo que él la usaba. Bueno, o sea, de alguna manera el mensaje que este pastor predicaba, que era Juan el Bautista, era siempre el mismo, ¿no? Raza de víboras arrepentidos, ¿no? Entonces, el mensaje, generación de víboras. Imagínate lo que es tener un pastor que cada domingo predica lo mismo. Este era el Señor Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Entonces, ahora Jesús se implicó, bajó a las aguas del bautismo, se mojó. Dijo, ok, lo más cercano que yo veo aquí a Dios no estaba en el templo porque sabíamos, no habían profetas, el único que había era Juan el Bautista. Jesús lo reconoció y dice, yo tengo que dar pasos. Pasa, Juan el Bautista era el profeta de la época. Claro, era el profeta. Claro. Pero entonces él comenzó a dar pasos y comenzó a meterse dentro del propósito de Dios. Y aquí es donde voy. La gente que se implica va a dar siempre pasos para meterse en el propósito de Dios. Sí. Sea lo que sea, aunque sea algo tan sencillo, tan sin importancia, porque hoy en día tenemos la doctrina del bautismo. En la antigüedad era una doctrina que, si no me equivoco mal, practicaban los esenios, sí, y toda esta gente, la purificación, etcétera, etcétera. Pero Jesús comenzó a dar pequeños pasos en el reino, ¿de acuerdo? Y creo que es muy importante. Fíjate. Pero ten en cuenta que en esa época el único que hablaba del reino de Dios era Juan el Bautista. Juan, sí, era como profeta. Entonces Jesús reconoció el reino de Dios en la vida de Juan y además que eran familia, ¿no? Lo cual ya tiene más asuntos. Pero porque sería maravilloso que pudiéramos ver en nuestras familias el potencial de Dios en lugar de minimizarlos. Sería maravilloso que pudiéramos ver el reino de Dios en nuestros hogares, en lugar de maldecir y de criticar. O sea, que de ahí también podríamos sacar una tremenda enseñanza. Pero Jesús vio el reino de Dios en Juan y dijo, ok, eso, y además, guiado por el Espíritu, fue bautizado. ¿Qué quiero decir? Que para Jesús era muy fácil decir, ¿y por qué? Pero porque tengo que hacerlo. Pero si yo he sido el enviado, ¿y por qué? Claro. ¿Qué es lo que constantemente nosotros hacemos ahora? Pero ¿y por qué tengo que hacer esto ahora? ¿Por qué tengo que comenzar un discipulado? ¿Por qué tengo que volver a hacer esto? Yo ya hice un discipulado y ahora tengo que hacer otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar? Entonces, tantos porqués que lo único que hacen son detenernos en el camino. Si es que, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Por eso yo llego a una reflexión importante y es no manipules a Dios para que cumpla tu agenda, porque no lo va a hacer. O sea, Dios no va a cumplir mi agenda. Dios quiere que yo cumpla la de Él. Claro. Dios tiene una agenda. Dios no se mete en nuestra agenda. Dios quiere que nosotros nos metamos en su agenda. Recordemos algo, Dios no es el genio de la lámpara, que la frotas, sale y le pides 3 deseos. En absoluto. Olvidémonos de eso. Tenemos que dar pasos en el propósito de Dios. Y aquí hay una frase muy importante que yo he escrito y es, la implicación es el ambiente en el que Dios se mueve. Sí. Dios se mueve donde hay gente que se implica. Jesús se metió en el agua, dio pasos para caminar en su ministerio. No sanó a un enfermo, no hizo una campaña evangelística, se metió en el agua. Pasos para caminar en el propósito de Dios. Segundo lugar, y muy importante, de cómo Jesús se implicó, Raquel. Mira, la implicación le llevó a mojarse con el agua de Juan. Voy a explicar esto, ¿vale? Jesús necesitó la validación de otro hombre. Claro. ¿De acuerdo? En otras palabras, y sé que va a sonar raro, ¿de acuerdo? Pero necesitas que los hombres te validen. ¿De acuerdo? Yo sé que muchos dicen por ahí, ay, es que a mí no me importa que los hombres no me reconozcan, Dios me reconoce. Ah, pero los que dicen eso es mentira. Ya, pero bueno, hay gente que lo dice. No, a mí, sí, claro, a mí no me pues tienen ya están diciendo a mí que no me tienen tienen. una cosa Pero fíjate dentro. cómo se implicó Jesús. Jesús se metió
en la iglesia de Juan, que era su iglesia, en el ministerio de Juan, ¿de acuerdo? Y esperó a que Juan lo validara, ¿de acuerdo? Y se implicó, eso, y me parece poderoso, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera cuando el hombre te reconoce es porque te implicaste. Sí. ¿De acuerdo? Al final la excusa de la gente que dice, es que a mí no me importa que los hombres no me reconozcan, es porque no quiere implicarse. Exacto. ¿De acuerdo? Cuando uno se implica es reconocido por los hombres. Es que viene como consecuencia, ¿eh? O sea, la consecuencia de implicarte en algo es que los hombres te vean y digan, ostras, pues esta persona sabe de verdad lo que quiere y sabe de verdad lo que hace. Entonces, la consecuencia de la implicación es el reconocimiento. Y la gente que se implica no busca el reconocimiento, le viene como consecuencia. De la implicación. Claro. Efectivamente. Fíjate, Raquel, y tenemos que entender esto, Jesús era Dios. No necesitaba que Juan lo validara. Era el rey del universo. Ya, entonces, pero Jesús sabía en el ambiente en el que se movía y en el lugar en el que estaba. Por eso eso es lo que muchas veces no sabemos. Pero por eso estoy tratando de explicar esto, ¿de acuerdo? Jesús era Dios, no necesitaba que viniera Juan y le diera una palmadita de la espalda y decir, ok, te bautizo porque tú eres... No. Fíjate que Dios siempre usó algo de la tierra para revelar el cielo y eso es algo que se nos olvida, ¿de acuerdo? Usó el Mar Rojo para poder pasar en seco, usó a María para traer el Salvador, usó a Juan para lanzar a Jesús, ¿de acuerdo? Y no nos damos cuenta que Dios usa cosas de la tierra para manifestar el reino de los cielos. El reino de los cielos no se manifiesta, Él usa cosas en la tierra. Usó a Juan para impulsar a Jesús. Jesús se implicó en el ministerio de Juan. Y en ese momento que él se implicó y dijo, ok, yo me voy a bautizar, esta es mi iglesia, este es mi lugar, aquí me voy a meter. En el momento que él hizo eso, algo sucedió, ¿de acuerdo? Y fíjate que el lugar que Dios está usando en este tiempo en la tierra como objeto para manifestar el reino de los cielos se llama la iglesia de Cristo. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Dios necesita algo en la tierra para manifestarse y en este momento es el cuerpo de Cristo. Por eso yo he escrito lo siguiente, que creo que es muy importante, Raquel, es que la iglesia es el ámbito de tu milagro, ¿de acuerdo? La iglesia es el lugar donde el reino de Dios se mueve y es donde suceden los milagros, ¿de acuerdo? Y es muy importante, ¿no? Y es de alguna manera la forma. Así que Jesús se implicó, se metió en el agua y en segundo lugar buscó la validación de Juan, ¿de acuerdo? Y se implicó a full en algo tan pequeñito que había como un loco que estaba bautizando a gente en el río Jordán. Ahí se metió, se implicó y eso produjo algo. Claro. O sea que finalmente hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres, no creo en la iglesia. Es como, perdón, o sea, disculpa. Entonces, ¿en qué crees? ¿En un extraterrestre? Claro, porque Dios está implicado con el hombre y con la iglesia. Y está implicado con la iglesia. O sea, creo en Dios, pero no creo en su cuerpo. Ostras, pues está complicado, ¿no? Es que el problema que tenemos es que... Es que tenemos unas frases que suenan como, oh, cómo molas, tío, tío, cómo moderno eres. Es estúpido. Sí, pero el tema tiene que ver con que no admitimos que Dios use a la iglesia porque la iglesia no es perfecta. Pero es que la iglesia nunca puede ser perfecta y por eso es que Dios usa lo imperfecto para hacerlo perfecto. Dice la palabra de Dios que lo vil y lo menospreciado del mundo he escogido yo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué te crees que Dios va a usar a la iglesia? Porque es lo más vil y lo menospreciado Pero que hay en el mundo. Pero las personas que dicen eso ni siquiera creen en ellas mismas. Claro, por eso suele ocurrir. O sea, quiero decir, si tú crees en Dios pero no crees en el hombre, ya no estás creyendo en ti mismo. ¿Cómo Dios puede usar a una persona así? Si no crees en la iglesia, tampoco estás creyendo en quien tú eres, porque tú eres cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo Dios puede usarte? Entonces, tenemos que dejar de usar palabras fantásticas que suenan, frases fantásticas, que suenan muy modernas, pero que están llenas de necedad y fuera del corazón de Dios. Quiero decir, Dios creó su iglesia y en el momento en que la veamos como algo hermoso, nos vamos a dar cuenta que no es tan imperfecta como la pintamos.
En el momento en que hablemos bien de ella, en el momento en que amemos el cuerpo de Cristo y que amemos la iglesia, nos vamos a dar cuenta que es mucho más bonita y mucho más perfecta de lo que a lo mejor nosotros la estamos pintando, ¿eh? Porque esas frases están como enturbiando algo tan bello como la iglesia. Efectivamente. Así que Jesús se implicó, se metió en el agua y se metió bajo el ministerio de Juan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que produjo la implicación? Dice la Biblia que los cielos se abrieron. Cuando te implicas, los cielos se abren. Eso es lo primero. Por eso estoy hablando del poder de la implicación. Hay gente que no puede ver cielos abiertos porque no se han implicado. Tú quieres ver cielos abiertos, necesitas implicarte. Y sucedieron, cuando se abren los cielos, suceden dos cosas más. La primera es que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Sí. Conocemos, esto es súper conocido, sí, claro. ¿De acuerdo? Pero déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo viene sobre aquellos que se mojan. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que se implican. Quieres tener, porque una cosa es sentir al Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Hay mucha gente que cree estar llena porque sintió al Espíritu Santo, pero una cosa es la llenura y otra cosa es el sentirlo, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Necesitamos implicarnos. Cuando nos mojamos, cuando nos sumergimos, cuando nos metemos en el agua, el Espíritu Santo desciende. ¿Y sabes qué quiero decirte, Raquel? O quiero decirle a todos, todo lo que vamos a... Mira, vienen meses, y no soy profeta de mal agüero, o como se dice por ahí, pero van a venir meses y años muy difíciles para las familias y para la iglesia de Cristo y para todos aquellos que quieran caminar en la verdad de Dios. Vienen tiempos muy difíciles. La Biblia lo dice. Y déjeme decirte una cosa, para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios para lo que tenemos que enfrentar. Hasta ahora la vida cristiana y caminar en la verdad de Dios ha sido muy fácil, pero iglesia, lo que se nos viene delante, ¿de acuerdo? Y quiero que lo tengas claro lo que estoy hablando. Lo que viene delante va a ser muy duro, va a ser muy difícil, los dolores de parto se están aumentando y vamos a necesitar al Espíritu Santo para poder enfrentar los retos que tenemos por delante. Esto ya no se va a poder hacer con consejos de hombres. Esto no se va a poder hacer con buenas ideas. Esto no se va a poder hacer con una creatividad extraordinaria. Vamos a necesitar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y el Espíritu Santo no va a descender hasta que nosotros nos impliquemos. Exacto. Y creo que es muy importante, Raquel. Yo he escrito algo que creo que es muy importante y es lo siguiente: el Espíritu Santo es la habilidad de Dios en mí. Sí. Y es lo que necesitamos. Exacto. El Espíritu Santo es la habilidad de Dios en mí. Entonces, fíjate, quiero aclarar algo. El Espíritu Santo no es para impresionar a otros, es para llegar donde Dios quiere llevarme. Sí. Cuidado con eso, porque hemos usado el Espíritu Santo para impresionar a otros. Y el Espíritu Santo... Y tristemente muchas veces lo queremos para eso. Efectivamente. ¿No? Para el aplauso del hombre. El Espíritu Santo es para llevarnos donde tenemos que llegar. Yo en este tiempo, con todo lo que veo delante de mis ojos, todo lo que de alguna manera estoy oliendo en el ambiente, hay una oscuridad inmensa que está llenando la tierra. Yo digo, Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo para todo lo que vamos a hacer, ¿no? Así que lo primero que sucede cuando se abren los cielos es que el Espíritu Santo desciende. Sí. Pero lo segundo es que el Padre habla. Eso es maravilloso. Y eso es maravilloso, porque cuando el Padre... Yo creo que lo cambia todo, rayos. Sí, cuando el Padre habla, todo guarda silencio. Sí. ¿De acuerdo? Hasta los demonios, ¿de acuerdo? Entonces, sí. yo quiero volver a traer una pequeña idea, pero ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos escuchando este momento que tenemos o después tendremos otros momentos con otros pastores? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Pero yo tengo una cosa clara, Raquel. Yo siempre necesito una palabra del cielo que va a ser la que va a mover mi vida hacia adelante. Sí, sin lugar a dudas. Y tenemos que volver a Señor, necesito una palabra. Una sola palabra. Tenemos que volver a darle la importancia y la relevancia que la palabra de Dios tiene, que una palabra de Dios puede tener con nosotros. Podemos escuchar 1001 palabra de parte de Dios y nuestras vidas seguir siendo las mismas. Y eso tiene que dejar de suceder. O sea, tiene que dejar de pasar. Yo muchas veces
me planteo y yo digo, hey, ¿y para qué predicaremos? ¿O para qué predican los pastores? Si a la final nuestras vidas siguen siendo las mismas. ¿Dónde quedó ese poder transformador de una palabra que viene del cielo? Donde luego, fíjate, y yo no digo que estoy en contra de ello, ¿no? Pero escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra de Dios y luego necesitamos sanidad interior, necesitamos tanta cosa, necesitamos. Y yo digo, ¿dónde estará esa palabra que llega del cielo y que me transforma la existencia, en la que ya, o sea, no necesito nada más? Escuché a Dios hablar. No, y luego necesito que venga un hombre o una mujer. Hey, ¿dónde está ese poder transformador? Y no estoy hablando en contra estoy diciendo de la importancia de esa palabra. Tenemos que volver, y para ir cerrando, tenemos que volver a decir, Señor, dame esa palabra que me va a resucitar, dame esa palabra. ¿Sabes, Raquel? Si le diéramos más importancia a lo que Dios dice que a lo que la gente está hablando, veríamos cosas increíbles. Y creo que es muy importante, ¿de acuerdo? Fíjate, Raquel, que no tenemos que olvidar, iglesia, que lo de arriba siempre será mejor que lo de abajo, ¿de acuerdo? Lo de aquí El abajo. tema es que, Samuel, yo creo que la palabra de Dios no está para convencernos, está para transformarnos. Totalmente. Y nosotros ahora mismo queremos que nos convenzcan con la palabra. No, la palabra de Dios no está para convencer, la palabra de Dios está para transformar. Totalmente. Totalmente. Y creo, ¿sabes? Y quiero aclarar esto, no necesitamos oro ni plata, no necesitamos los mejores especialistas, tampoco los mejores contactos. Tan solo di una palabra y todo cambiará. Me recuerdo de la historia de aquel centurión que dijo, Jesús, una sola palabra sería suficiente y mi siervo sanará. Yo no sé qué carga llevaba el siervo ese de parte del centurión, pero probablemente era el que mantenía el orden a todo su negocio, a toda su casa, a todo lo que tenía. Y el centurión decía, si se me muere este hombre, se me muere todo lo que tengo. Y déjame decirte una cosa, quizá hay personas en esta mañana que están diciendo, Dios, yo no puedo seguir con esto, yo no puedo. Déjame decirte una cosa, necesitas que los cielos se abran y buscar esa palabra que va a cambiar tu vida. Y yo he escrito una frase con la que quiero terminar. Una sola palabra del Padre es más que suficiente. Una sola palabra del Padre es más que suficiente. Así que la implicación tiene un poder extraordinario. ¿Quieres ver cielos abiertos? Implícate en el nombre de Jesús. ¿Quieres ver una transformación profunda en tu familia? Implícate. En tu iglesia, implícate. En tu nación, implícate. Es tiempo de dejar de quejarnos y comenzar a implicarnos para cambiar las situaciones que estamos viviendo. Así que vamos a orar. Vale. Vamos para allá. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra. Señor, pero queremos ser como tú, Jesús. Amén. Señor, queremos estar donde tú estás. Señor, ir en pos de ti. Señor, estar donde tu corazón está. Señor, no queremos poner excusas. Señor, no queremos estar demasiado ocupados. Señor, queremos, Señor, estar, Señor, donde tú estás implicado. Señor, tú te implicaste con este mundo, te implicaste con tus generaciones y con las venideras. Aquí somos, aquí estamos. Señor, ayúdanos, Señor, a implicarnos de tal manera, Señor, que podamos ver milagros, prodigios. Señor, que podamos ver, Señor, vidas transformadas. Señor, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes. Señor, a no tener vidas, Señor, acomodadas, Señor, sino vidas, Señor, transformadas. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, levanta, Señor, hijos e hijas, una iglesia llena de hijos y de hijas, capaces, Señor, de implicarse, Señor, en tu labor, implicarse, Señor, en tu obra, implicarse en tu reino. Señor, para que el mundo vea, Amén. Señor, y el mundo conozca la grandeza y el poder de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hasta aquí hemos terminado, Raquel, el poder de la implicación.
mójate. En fin, pues nada, si no se habían duchado, ya saben, vayan y dense en una ducha. No es broma. Bueno, nos vemos pronto. Sí, efectivamente. El Señor les bendiga. La semana que viene estamos aquí de nuevo en Vida en Abundancia. Síganos en redes sociales, búsquenos en YouTube, en Spotify. El Señor los bendiga grandemente y tengan una semana gloriosa.